¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Dojo y hoy les voy a contar de un tema, pues de un poco de mi historia personal, que son los fracasos que he tenido en las artes marciales, de las escuelas que he tronado, de las escuelas que he reventado, por qué me ha ido mal y qué he aprendido de ellos, ¿no? Después de un mes de no grabar Radio Dojo, regresamos y pues estamos muy contentos de seguir aquí. Esperamos les agrade este episodio. Vamos con ello, ¿ok? Dale, bueno. Quiero platicarles que mi primera escuela fue en Bosques de Aragón. Algunos de ustedes saben de cuál estoy hablando. Esa me la, digamos, traspasó mi amigo Cristian Pérez en el año 2015 y nunca pude levantarla más de, yo creo que lo más que llegué fueron 45 alumnos y pues de karate, porque afortunadamente al final sí llegamos a una gran base como de 70 y tantos, casi 80 alumnos, pero el punto de esto es que cometí muchos errores, ¿no? En esa escuela. La primera que yo más grave creo es que yo me sentía súper sensei y como estaba compitiendo y ganaba en todos lados y así. Yo pensaba que por eso iba a tener muchísimos alumnos y que porque hiciera mis alumnos campeones nacionales o etcétera, o que ganaran torneos, eso me iba a generar muchísimos alumnos. Y es la mentira más grande, ¿no? O sea, la verdad es que a nadie le interesa o simplemente no sabía comunicarlo o simplemente es algo irrelevante en la gente, que yo me he dado cuenta que no es como que tomen mucho en serio que tú seas como un gran competidor, ¿no? Entonces, pues, lastimosamente yo luchaba todos los meses por pagar la renta. Me costaba muchísimo trabajo todo, o sea, en general mi vida, porque yo dependía económicamente de esa escuela, entonces pues peor, porque más les sacaba dinero, etcétera, y estaba muy preocupado siempre de pagar la renta, siempre era mi principal preocupación, porque en ese entonces tenía, no sé, yo calculo 35, 37 alumnos, y nuestra renta era de 13,000 pesos, entonces se nos juntaba difícil, se nos ponía difícil, ¿no? Aunque si tú haces números, pues sí sale, pero al final acuérdate que yo de ahí, pues literal pagaba gasolina, comida, renta de mi casa, o sea, etcétera, muchas cosas extras, ¿no? Y lo que me ayudaba siempre es que yo trabajaba en 3 kinders, entonces digamos que suplía la renta con mis kinders. O sea, yo sabía que los primeros días de cada mes los kinders me iban a pagar, casi me alcanzaba para pagar la renta, me faltaban, no sé, me acuerdo que 1,000 pesos a lo mucho me faltaban para completar lo de la renta. Y, y pues bueno, estaba yo viviendo de lo que trabajaba en los kinders y lo que ganaba en las escuelas era para mi vida normal, o sea, la renta de mi casa, comer, gasolina, etcétera, ¿no? Hasta pagar mis mismos torneos, porque realmente estaba yo invirtiéndole todo mi dinero a ganar. Entonces, mi primer error grande pues, fue concentrarme en ganar y no en producir alumnos, ¿no? No existía en mí esto del marketing, de la publicidad, de todo. Entonces, pues bueno, la verdad es que llegaban alumnos de pura suerte. Lo que a veces llegaba a hacer era volantear y me llegaba gente. Y aparte estábamos en una zona como muy transcurrida y subía la gente a pedir informes, afortunadamente. Entonces, pues siempre teníamos como 1 o 2 inscripciones por mes, ¿no? Por mes. Pero pues imagínate una inscripción por mes, pues no, bueno. Y me ponía súper contento, ¿no? Así de, inscribimos otro niño, ¿no? Yo pensaba que ese niño te iba a durar 3 años y todo, ¿no? Entonces cuando se me salía uno, pues ahí me tenías chillando, ¿no? Así de, ya se salió perenganito, ¿no? Y todo. Y entonces, pues ese fue mi principal error. Después, esa escuela cometí otro error, que fue abrir otra escuela por X razones. Quise como abarcar mucho y pues no pude, ¿no? Abrí otra escuela en Santa Mónica, atrás de Mundo E, y no estaba mal la renta, estaba, digamos, económica para lo que era, pero igual, sin publicidad, sin atención, porque solo abríamos creo que 3 o 4 veces a la semana. 3, claro, porque los sábados yo estaba totalmente enfocado en pelear y solo íbamos 3 veces a la semana. Entonces con 3 veces a la semana pues no iba a salir, ¿no? Nunca iba a salir, ¿no? Lo más que llegué a tener ahí fueron como creo que 21 o 22 alumnos, pasamos de 20 alumnos y ya nos empezó a comer la renta, nos empezó a comer los gastos y luego entre las dos escuelas Bosques de Aragón empezó a bajar un poquito, entonces había contratado yo un instructor, imagínate, o sea, no tenía ni para la renta y había contratado instructor, ¿no? O sea, muchos errores que vas aprendiendo administrativamente, ¿no? Y el principal, sigo insistiendo, que fue como, pues, no hacer publicidad, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, en aquel entonces como no, lo único que me importaba era pelear. Si hubiera metido 10 alumnos más en cada escuela, me hubiera cambiado a lo mejor todo mi perspectiva, y no sé. Pero después de eso, pues vino la fabulosa pandemia, ¿no? Teníamos la super pandemia. Y de hecho, o sea, les quiero platicar que Santa Mónica duró
como año y medio solamente, estuvimos como año y medio más aproximadamente, y me acuerdo mucho que fue un enero que ya literal era pagar o Bosques de Aragón o Santa Mónica. O sea, tenía que tomar una decisión de si pagaba la renta de Bosques de Aragón o si pagaba la renta de Santa Mónica. Y pues preferí pagar la de Bosques de Aragón. Una, porque era más grande, dos, porque tenía muchos más alumnos, y tres, pues porque había sido mi primera escuela, ¿no? O sea, entonces tomé la decisión, cerré la otra, y de hecho las dos se cayeron, o sea, en enero, ese enero, no sé, por decirles algo, bajó como un 20% las dos escuelas, o sea, ambas. Entonces, no sé, en Santa Mónica ya tenía como 15 nada más. Y dije, bueno, ya, ¿para qué seguimos forzando algo que pues no se da, ¿no? No se da. Y no era forzar, pues era mi falta de visión, mi falta de inversión en, en publicidad, o sea, era como mi falta de conocimiento y pues errores que uno va aprendiendo, pero nadie te los enseña, vas sobre la marcha. Aparte, pues nadie aprende en cabeza ajena. O sea, todo te tiene que pasar a ti para que aprendas. Todo tiene que pasar a ti para que aprendas. Si te dicen, oye, ¿te va a pasar esto? No. Y eso les voy a contar más adelante de otra experiencia que tuve. Entonces ya fracasamos. Viene pandemia y otro error que cometí, yo lo veo hoy, es que y ese pues no somos pues ahora sí que visionarios, o no sé cómo decirle, oráculos, no somos oráculos para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces yo aguanté pagando la renta de Bosques de Aragón todavía un año más, dando clase en línea obviamente, pero todo lo que entraba igual era para la renta, ¿no? Y había nacido mi hija tenía, no sé, nació en pandemia pues, o sea, tenía días de nacida, meses, ese fue su proceso de pandemia. Y aguantamos un año siguiendo pagando renta. O sea, seguimos pagando renta durante un año en Bosques de Aragón. Y esos 13,000 pesos pues me hacían muchísima falta. Entonces, no me fue mal en línea, no, nunca me fue mal. La verdad es que nunca tuve así 20. De hecho, yo estaba muy sorprendido porque mis clases, había 20, 25 niños por clase en Zoom. Entonces estaba yo muy sorprendido y estaba muy contento. Y la verdad es que me fue bien. Y fue realmente la primera vez que experimenté en redes. Se me olvidó decirles que en 2020, cuando inicia la pandemia, en enero yo había empezado mi primera experiencia a publicitarme en Facebook, a hacer anuncios en Facebook. Y nos ha ido muy bien. Por eso al principio les platicaba de que casi llego a 80, porque en ese enero, febrero, se me inscribieron como 6 7 niños por mes. Y para mí era guau, o sea, en Bosques de Aragón. Entonces habíamos subido como 15 y luego abrimos una clase de tricks, me acuerdo, con el sensei Alan, que estaba trabajando conmigo en aquel entonces, y no sé, 3 meses antes, 4 meses antes, o sea, teníamos, no les miento, en tricks de tener 4 o 5 pasamos a tener más de 20 en ese cachito, porque nos fue muy bien con la clase de tricks, todo el mundo quería hacer tricks, entonces nos fue increíble. Y viene la pandemia y se nos cae todo, ¿no? Entonces aguanto este año haciendo, pero yo ya tenía esa experiencia de hacer publicidad en redes. Entonces hice la misma publicidad, pero para clase en línea. Y llegué a tener en algún momento que terminando 2020 teníamos más de 70 alumnos en línea, en línea. El problema fue que obviamente eso se iba a acabar. Se iba a acabar porque la pandemia iba a acabar. Pero yo seguía pagando la renta de Bosques de Aragón y era carísimo. Entonces, porque los costos en pandemia, ustedes se acuerdan, había influencers fitness que daban programas mensuales de 300 pesos, 299 pesos, me acuerdo. O sea, por 299 pesos podías tomar fitness todos los días en línea, en vivo, con un instructor súper reconocido que tenía miles de seguidores, etcétera. Que hoy si tú vas, te cobran, no sé, 1,500 pesos su programa. Y en ese momento estaban en 300 pesos porque todo colapsó, obviamente. Entonces todos querían rascar lo poquito que pudieran. Los entiendo. Y nos pasó algo similar porque el karate lo estábamos cobrando también muy barato. Entonces, pues llega un momento en que literal mi esposa me dice, ya no sirve de nada pagar la renta, no sabemos cuándo nos van a abrir, porque nos abrieron y nos volvieron a cerrar. Entonces fue cuando decidí ya cerrarla. La cerré para siempre. Y fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento porque el ingreso seguía. Entonces ese dinero de la renta ya estaba yendo para mí y yo me sentí súper aliviado, súper aliviado. Entonces me tranquilicé. Pero después viene otro fracaso. Viene otro fracaso. Regresamos de pandemia más o menos como en 2022, o sea que yo decidí como ya empezar a dar clases. Convoco a mis alumnos de Bosques de Aragón y pues solo me consigo un lugarcito y solo van 5, ¿no? De todos los que tenía, solo 5 me siguieron. Obviamente, ¿no? Pues a falta de seguimiento, cada quien siguió su vida, o sea, pues es normal.
no es eso, pero yo me aferré. El problema fue aferrarme a un lugar que ya tenía y que ya no tenía mi espacio, ¿no? Yo ya no tenía el local donde pasaba toda la gente, de 200 metros cuadrados, o sea, etcétera, con más de, pues ponle tú, 30 personas, y me aferré, y la verdad es que, pues no funcionó. O sea, duré 6 meses intentándolo, y ahí sí ya hice publicidad, pero aún así no llegaba la gente. O sea, la verdad es que fue como, no puedo decir mala suerte, pero más bien creo que fue como la vida me dijo, aquí ya no es, y pues tronamos después de esos 6 meses. Le estoy hablando que abrimos como en abril de 2022, o antes, marzo de 2022, y para septiembre de 2022 dijimos, esto no va a funcionar, vámonos de aquí. Y afortunadamente en ese momento mi esposa me había dicho que abriera una escuela donde estoy ahorita, que es en la colonia industrial. Y, y ella me insistió mucho. La verdad es que yo no quería, yo estaba muy aferrado a mi escuela de bosques de Aragón. Y literal llegó un día y me dijo, mira, encontré un localito le estoy hablando que el tatami medía 33 metros, 34 metros creo. Y me dijo, encontré un localito, tiene baño, para empezar está bien. Y así me dijo, así literal, me dijo, si quieres, yo te pago la renta, si no, haz lo que quieras. Y me pagó mi primer renta y mi primer depósito. Y entonces eso me comprometió a mí al mil, ¿no? O sea, me comprometió muchísimo, porque estaba en juego como también ya que mi esposa haya puesto su dinero y decirme, pues si no es esto, yo no sé qué vas a hacer. Estás como muy aferrado a seguir dando clase en línea, no hacer nada, y esto no está funcionando, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me comprometí tanto que lo que le llegué a decir a la de la renta, uno, bajarle el precio, porque no sé, quería, creo que 10,000 pesos quería en aquel entonces por ese localito. Y pues yo le dije que le iba a dar 8. Me dijo que 9, y pues quedamos en 9, me acuerdo. Y lo segundo es que le pedí como 15 días, porque era marzo, me acuerdo mucho. Y le dije que abríamos hasta abril. Y en esos 15 días yo hice publicidad, pero publicidad así de como nunca la había hecho. Y me cago que hasta le queda de ver a Facebook, pero ¿qué resultó? Que el primer día tuve inscripciones, tuve 2 inscripciones. Me acuerdo que abrí un sábado, nunca había dado clases en sábado, dije, es momento de dar clases los sábados. Mi primer pensamiento fue, olvídate ya de los torneos, o sea, en el sentido competitivo mío, pues, de que yo era un peleador y que cada 8 días estaba peleando. Me dije, olvídate de pelear y te vas a dedicar a tu escuela. Me sentí tan comprometido con mi esposa que eso fue como el motor de decir, vas a dar clase los sábados. Y empecé con mi clase de kinder y primaria los sábados, o sea, dar 2 clases a la semana, a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana. A las 11 yo ya había acabado, estaba increíble eso. Pero bueno, entonces el primer sábado llegaron 4 a prueba, o 5, no, sí llegaron 5. Pero ahora sí que 2 parejitas eran hermanos, o sea, 4 eran hermanos, digamos, estos dos con estos dos, y uno solo. El solo no se inscribieron unos hermanitos, y lo fantástico fue que los otros hermanitos me dijeron, vengo la siguiente semana, y sí fueron la siguiente semana. O sea que digamos que de esa primera clase logré inscribir 4, de 5 que fueron, logré inscribir 4. Y luego no sé, creo que vimos el lunes. El lunes fueron como 6 a aprobar, el primer lunes que abrimos, y de esos se inscribieron 2. O sea, de 6 se inscribieron 2, ¿no? Entonces estuvo increíble, porque en mi primer semana yo ya tenía como... Ah, y luego otros hermanos que fueron ya mayorcitos, pero a la clase siguiente de esa semana se inscribieron. Entonces en mi primera semana yo creo que ya tenía como 7, 8 alumnos. En mi primera semana de trabajo. Y la verdad es que todo se lo va a la publicidad, ¿no? Obviamente. Pero ¿qué pasó? Que yo creo que me desenfoqué del ya no ser el competidor y empezar a ser el instructor. El instructor que daba muy buenas clases y que estaba atrayendo clientes. O sea, me refiero a publicidad en redes sociales. Después viene el crecimiento que se da sin querer. O sea, la verdad es que les puedo decir que no me di cuenta. Duré 2 años, digamos, solo yo era limpieza, yo era recepcionista, yo era instructor, yo era redes sociales, yo era todo. 2 años. Y un día, o sea, de tantas redes que hacía, de tantas promociones que mandaba y todo, me llegan en la clase del sábado de las 11 de la mañana. Ya había dado la de las 9, ya había abierto otro grupo, fíjense. Y aparte me acuerdo que ya dábamos clases de lunes a sábado y habíamos abierto 2 grupos de kinder por día. Y en todos teníamos gente. Y me acuerdo que ese sábado a las 9 de la mañana me llegaron como
7, 8 alumnos. Y dije, oh, es buen grupo. A las 10 de la mañana también tenía como 7, 8, pero a las 11 me llegaron 20. No les miento, 20. Porque eran como 3, 4 pruebas y los demás ya inscritos. O sea, como 15 inscritos y pónganle ustedes 5 de prueba. Me llegaron 20. Para no ser de su cuento largo, la verdad es que colapsé. O sea, fue mi peor clase, por decirlo así. Estuvo horrible, el control fatal, aunque muchos papás me ayudaron. Me acuerdo que uno de los de prueba, es más, no era ni de prueba. El niño había ido a probar una semana antes. Fue ese día, entró 2 minutos y se fue. La señora se fue, me acuerdo. Hasta me acuerdo del nombre del niño porque me traumó tanto que se haya ido que me quedó grabadísimo, ¿no? Hay muchísimos niños que van a una clase de prueba y no sé ni quiénes sean. O sea, después, pues. Pero de ese niño hasta me acuerdo el nombre y ya pasaron como, ¿qué será? Más de 2 años. 2 años exactamente de eso. Y entonces le hablo a Lilibet y le digo, ya no puedo, necesitamos... Uno, alguien que nos administre, porque yo no sabía ni cuántos alumnos tenía. Y dos, necesitamos conseguir un instructor. ¿Qué pasó? Que consigo a quien me haga toda la administración, le doy 2 semanas y le digo, en 2 semanas quiero que me diga cuántos alumnos tengo, porque según yo tengo como 70 y tantos. Me dice, sí, Adrián, contrato a mi instructor y empezamos a dar clases los dos juntos. O sea, estábamos los dos en clase para poder administrar toda esa gente que teníamos. Y pues empezó a jalar a él conmigo. Seguimos inscribiendo gente. Y a las 2 semanas me dice, tienes 94 alumnos, me dice la recepcionista. Tienes 94 alumnos. Y yo, ¿qué? Yo pensé que tenía 70, ¿no? Y me dice, no, tienes 94 alumnos. Y yo, wow. O sea, no me esperaba eso porque para mí 94 era imposible. Era un número imposible para mí. Estaba increíble. ¿Qué pasó? Crecimos y un día llega una señora que es gerente de un centro comercial. Es que les voy a platicar mi otro fracaso. Y habla conmigo y me dice, oye, veo que tienes un montón de niños, bla, 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 ¿por qué no te animas a abrir un centro comercial? La verdad es que yo en un inicio había dicho que no. Pero les voy a decir otra cosa, yo ya tenía la curiosidad de abrir otra escuela. Y dije, por algo llegó, tenía la curiosidad. Y me acuerdo que todavía pasaron como 2 semanas y yo la di de a loca. Y me fui a dar clases y que me habla y me dice, oye, ¿qué pasó? Y le dije, no, la verdad es que no, te mentiría, pues no me va a alcanzar para la renta, me va a costar mucho trabajo. No la voy a armar y está muy lejos. Aparte fue como mi pretexto, está muy lejos. Y me dice, ven a ver la plaza. Y dice, ¿qué ven? Y platicamos. Y chin, que me lanzo. Y a la postre fue lo mejor y lo peor, ¿no? Porque les quiero platicar, llegamos, pusimos la escuela y lo que les quiero contar es que son muchísimos trámites para poner una escuela en un centro comercial, es demasiada burocracia. Yo soy una persona cero burocrática, o sea, odio los trámites, los odio con todas mis ganas. Entonces, la verdad es que fue súper difícil todos los trámites, o sea, protección civil, permisos, permisos de construcción, estar lidiando con la corrupción, porque literal tuvimos que soltar lana para poder empezar a construir internamente cuando es un trámite gratuito. O sea, es muchísimo, ¿no? Ahí mismo el contrato de luz es una pesadez sacar un contrato de luz en un centro comercial a tu nombre porque te piden todo un estudio porque eres como un gimnasio, tienes que ir, luego te piden quién sabe cuántas cosas. Es un lío, es un cuento de nunca acabar. Lo que entendí es que se necesita dinero, es con dinero, es corrupción. Y odié esa parte de que todo sea corrupción. La odié muchísimo porque me quitaba todas mis mañanas estar lidiando con nada. O sea, no conseguía nada más que entender que querían dinero. Total, la escuela nos sale carísima, pedimos no prestado, lo que hicimos fue como un financiamiento que se está pagando poco a poco y con personas, o sea, como un porcentaje. Y nos salió carísima esa escuela, la estoy hablando de arriba de, creo que ya en total fueron arriba de 400,000 pesos. ¿Y qué pasó? Que la plaza no daba para sí, o sea, el año que estuvimos en esa plaza, todo el año que estuvimos, sí llegamos a tener 68 alumnos allá adentro, pero la plaza en sí no daba alumnos. Lo que seguía dando alumnos eran mis redes sociales. O sea, la gente no llegaba por estar en un centro comercial, no llegaba y se inscribía. Eso es una realidad. Si tuve en todo el año, no sé, 10 inscripciones de la plaza, fueron muchas. Todo lo demás eran mis redes. Y pagar una renta carísima. Entonces, la verdad es que nunca me salió, o sea, nunca dejó ganancias esa escuela. Era todo ponerle de la otra escuela, de que hice torneo, de que hice este evento, de que hice esto, de que mandaba promociones, etcétera. Siempre fue poner, porque, o sea, les quiero confesar que la renta estaba en 48,500 pesos. 48,500 pesos mensuales.
Y aparte, como tenía que abrir desde las 11 de la mañana hasta las 9 porque era como una obligación, si no te multaban, si no, o sea, en toda la plaza es un lío, tenía que contratar a alguien. Entonces esta persona ganaba 7,500 pesos mensuales. Aparte, por estar ahí nada más sentada, porque no hacía nada, porque no había gente ni siquiera. O sea, no había nada que hacer. Solo estaba para abrir el local temprano y que yo llegara en la tarde y ya pudiera trabajar. Y ya, y dábamos clases de lunes a sábado, pero tenía que estar abierto hasta los domingos. O sea, porque pues así son los centros comerciales, tu local tiene que estar abierto de lunes a domingo, ¿no? Entonces fue una pesadez, fue una pesadilla. Y el día que ya logramos librarnos, cuando acaba el año de este contrato, que nos libramos de ahí, o sea, yo todavía les termino pagando extra, o sea, me refiero a que de lo atrasado que les debía empecé a pagarles después de que yo ya no estaba en ese local. Fue cuando vi el potencial que tenía pues, digamos, mi escuela, porque llevarte 60 alumnos a otro lado y aparte más grande, con mejores instalaciones, mucho más bonito, la gente le encantó, baños increíbles, el lugar increíble, todo súper bien y a 400 metros de ahí estuvo increíble. Entonces la gente nos respondió, se fueron con nosotros, hoy estábamos increíble en esa escuela, la verdad es que funciona súper bien, ya tenemos sensei, ya tenemos recepcionista, casi literal voy 1 o 2 veces por semana a esa escuela, está funcionando increíble, pero no saben cómo me costó soltar el lugar, porque me aferré, porque habíamos puesto tanto esfuerzo, tanta fe, tanto dinero en eso, que me costó soltar y tronamos. O sea, al final del día tronamos porque terminé debiendo. Al final terminé debiendo dinero. Entonces, tronamos en ese lugar. Y si me dicen, oye, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer por todo. Porque literal, o sea, luego me cobraban cosas que yo ni sabía, de repente así como de, no, complementarios le ponían en el recibo. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es de complementarios? Es horrible. Y yo estaba súper presionado. Obviamente, al estar tan presionado por esa renta, me aparecían otras cosas que apenas estoy solventando. O sea, tiene 6 meses de eso y apenas estoy solventando todo esto, ¿no? Bueno, todavía no 6, pero ya casi 6. O sea, en 2 semanas. Cumplimos 6 meses. Y apenas estamos solventando como todo esto, nos estamos recuperando. Pero afortunadamente, pues pasamos de pagar, no sé, una la nota, ahora estamos pagando una cuarta parte. O sea, una cuarta parte de esa renta en el mismo lugar, con la misma gente, con los mismos costos y creciendo y cada día mejor. Y la verdad es que eso fue, por eso les dije que fue lo peor y lo mejor, porque pude abrir mi segunda escuela, porque pude crecer sin darme cuenta de todo lo que había crecido. Porque era pagar. Aunque sí metimos mucha gente. Y hoy en día estoy viendo los frutos de ese esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque literal estoy a veces en mi casa y se están dando clases allá, está la recepcionista, estamos generando con todos los alumnos que tenemos allá. Y bueno, eso está padrísimo. Esa es la historia de mis fracasos. Lo que quiero que aprendan es que todos fracasamos, a todos nadie nos enseña en cabeza ajena, ¿no? Y bueno, tenemos que aprender, o sea, eso es lo que yo les digo, hay que aprender, ¿no? Esta es mi historia real, es lo que me sucedió en cada una de las escuelas que he tronado, que ya van 3, ya van 3 escuelas que trueno. Y bueno, ahorita tenemos 2 y estamos planeando una tercera porque las 2 ya funcionan sin nosotros. Y aparte dejan muy buenos ingresos las 2, sin que Lilibet y yo estemos trabajando. Entonces estamos como pensando en abrir otra. Pero bueno, eso ya es tema de otra sesión. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo de Radio Doyo. Déjenme sus comentarios. ¿Qué tan pesado ha sido para ustedes el fracaso? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo les ha ido? Y pues bueno, hay que seguir adelante porque si nuestra vocación es enseñar, pues hay que enseñar con ganas y no rendirse y darle y ver los caminos. No se aferren a algo, solo vean el camino, el plan B y qué puede ser mejor. Cuídense mucho, los esperamos la siguiente semana en Radio Doyo. Espero les haya gustado este video. Bye bye.